Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy traigo para ti un aparato que tiene mucho tiempo dentro de la electroestética, pero que en estos últimos años ha tomado gran fuerza. Es la presoterapia. Y en este video quiero compartirte en qué tratamientos los puedes utilizar, porque creo que está muy encasillado únicamente para celulitis o para mejorar circulación venosa y linfática. Voy a hablar cómo lo puedes utilizar y dentro de qué tratamientos lo puedes incluir siempre. Esta es una presoterapia que viene ya con programas propios. Viene para calcular el tiempo o determinar el tiempo de aplicación y trae 3 tipos de aplicaciones y 4 tiempos. La aplicación P1 es la presión neumática, va a empezar de los pies y va a ir ascendiendo hasta el centro del cuerpo, y el programa 2 va a ir del centro del cuerpo hacia las extremidades, y el programa 3 es por si tú quieres hacer trabajo de presoterapia en zonas específicas corporales o tú quieres programarla de cierta manera, en cierta trayectoria. Y tenemos los 4 tiempos. Cada tiempo va aumentando en 5 segundos, es 10, 15, 20, 25 segundos, que es el tiempo de duración de la presión neumática. Y aquí en esta figura corporal nos va a ir marcando las zonas donde la presión se va activando. Para alistar tu equipo, quiero hacer la aclaración que existen diferentes tipos de presoterapias, pero en este caso pues les presento específicamente este equipo. Para que tú lo tengas listo para trabajar, vienen estas 2 mangueras que vas a conectar en la parte posterior del equipo, y trae unas pequeñas etiquetas donde marca derecha e izquierda, y las vas a poner, las vas a insertar la flecha hacia arriba como lo marca y en cada lateralidad que corresponde. Así es que una vez insertado, y también trae un botón color plata. Aquí tú vas a regular el nivel de compresión, es decir, si tu equipo está perdiendo poder de compresión, simplemente liberas aquí la presión para que se reactiven los niveles normales de compresión, y está el botón de encendido. Vamos a iniciar nuestro tratamiento de presoterapia, pero antes de que tu cliente entre en el traje de presoterapia es muy importante que le proporciones ropa desechable. Es muy importante para el cuidado del cliente y de tu equipo. Si tú no usas estos desechables, tu equipo se va a ensuciar, va a guardar malos olores, ya que dentro del tratamiento de presoterapia se produce gran sudoración. Así es que cuando tú utilices la presoterapia, vas a poner en pies estos que se llaman cubre zapatos, ¿sí? Para que todo el sudor de pies pues se contenga en estos desechables. Asimismo, en el cuerpo vamos a colocarle su pantalón de presoterapia, así se llama dentro de los desechables, y vamos a utilizar esta bata de manga larga. Tiene que ser de manga larga porque cuando ponemos las mangas de la presoterapia, para que la piel no esté en contacto directa con el traje y no guarde bacterias, ni malos olores, ni se vaya deteriorando tu equipo. Vamos a continuar con la colocación del traje. Vamos a iniciar con las extremidades inferiores. El traje en cada extremidad trae una unión de velcro y aparte trae unos broches para seguridad que no se bote en el momento de la presión neumática. Aquí vemos cada entrada para
cada bolsa, es decir, son cámaras separadas. Aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara y aquí hay otra cámara. Vienen segmentadas para que se vaya haciendo en cadena o alternada la presión neumática. Aquí nuestra cliente ya tiene sus desechables puestos. Vamos a colocar la otra bota. Asegúrate siempre que la parte baja del talón quede sobre el pie, ¿sí? Hay presoterapias que traen la plantilla, en este caso no la trae, ¿sí? Y que tú la puedes pegar perfectamente a la planta del pie, en este caso no, solamente asegúrate que el tobillo esté en la parte inferior del traje. Recorremos, ¿sí? Y doblamos un poquito para que no moleste. Cerramos nuestros broches y si te das cuenta no queda apretada, no la dejes justa porque precisamente en el momento que las cámaras empiezan a inflarse, empiezan a tener aire, pues va a ser una compresión muy fuerte. Aquí lo tenemos. Cuida siempre que las mangueras no estén dobladas para que el aire pueda fluir tranquilamente por cada una de ellas. Ya tenemos colocada la parte abdominal del traje de presoterapia. Nada más te comento para el armado, este equipo específicamente trae sobre el traje marcada la letra a donde va a ir conectada la manguera. Por ejemplo, aquí es G1 y la manguera trae G1. Así es que lo vas conectando de esta manera, H1, H1, para que no tengas confusión y funcione adecuadamente. Ahora vamos a colocar en los brazos. Y lo mismo, como puedes ver, queda sin presión, para que cuando la presión neumática aumente, pues no haya problema. Aquí ya está colocado nuestro traje y conforme vaya funcionando te voy a ir platicando un poquito de los beneficios que tiene y de los cuidados que debes tener previo a una aplicación de presoterapia. Vamos a programar el tiempo. Voy a poner media hora, que es lo recomendable, media hora, a veces hasta una hora, dependiendo de lo que vayas a trabajar. Voy a activar el programa 1 con el tiempo 1, que son 10 segundos de compresión. Inicio. Y este programa, que es el 1, inicia en extremidades inferiores. Cuando tú quieras hacer o mejorar el vaciaje venoso o la circulación de retorno, te recomiendo que utilices este programa, es decir, que empieza de la planta de los pies, donde tenemos la suela venosa, a impulsar la circulación hacia el resto del cuerpo. Como puedes observar, la presión va de la planta de los pies, luego la pantorrilla, luego los muslos y luego la parte central, que es el abdomen. Este programa va a mejorar todo lo que es circulación sanguínea. Para personas que tengan problemas varicosos, en un posoperatorio, por ejemplo en un posoperatorio de mamas, puedes utilizarlo, de implantes, en una mastectomía, porque la zona de senos tiene poca circulación sanguínea, y con esto mejoraríamos grandemente la afluencia sanguínea hacia la zona de senos. Muy bien, voy a interrumpir este programa para pasar al siguiente. Ahora vamos con el programa 2. Voy aquí a programarlo.
Está el programa 2 y voy a poner en 15 segundos de compresión. Lo inicio y vamos a observar que en este programa la zona inicial de compresión es el abdomen, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de compresión de abdomen y luego muslos y luego pantorrilla y luego pies? En este caso lo voy a utilizar siempre que mi tratamiento vaya dirigido al sistema linfático. El sistema linfático vamos a trabajarlo siempre de proximal a distal, a diferencia de la circulación de retorno que es de distal a proximal. Por lo tanto, este programa que viene de proximal hacia distal va a ser para drenaje linfático. Cuando tú quieras trabajar celulitis, un tratamiento posoperatorio, posparto, todo lo que sea linfedema, todo lo que vaya o conlleve al sistema linfático, vamos a utilizar el programa que va de proximal hacia distal, porque va en segmentos también, es decir, como el sistema linfático es un sistema de compuertas, entonces drenamos primero la zona abdominal, luego la zona de extremidades, pero siempre de proximal a distal, a diferencia de la circulación venosa que partimos de la planta de los pies, de la suela venosa, luego vamos hacia pantorrilla, muslo, abdomen, y al tiempo que es suela venosa estamos trabajando también brazos. ¿Qué debes cuidar en un tratamiento de presoterapia? Siempre antes de aplicar un traje de presoterapia debes tomar la tensión arterial o presión arterial. Debes cuidar que esté en un buen nivel para que pueda la persona recibir el tratamiento, ya que siempre que tú apliques presoterapia, al término del tratamiento va a haber un aumento significativo en la tensión arterial. Por lo tanto, personas hipertensas no te recomiendo aplicarlo, ¿sí? Solo que el médico lo dictamine o lo canalice a un tratamiento de presoterapia. Y obviamente tomas tu tensión arterial o presión arterial antes y siempre hay que tomarla al final del tratamiento también. Te recomiendo que tu cliente vaya al baño a hacer pipí para que no tengas que cortar el tratamiento. Y también que consuma agua un día previo y previo al tratamiento. No significa que una hora antes del tratamiento se vaya a tomar 1 litro de agua, sino que desde muy temprano esté hidratando el cuerpo para tener un mejor resultado en este drenaje linfático y en este aumento de circulación sanguínea. Ahora vamos con el programa 3. Tú puedes diseñar o seleccionar el trayecto que va a seguir la compresión de cada camarita. Así es que aquí lo seleccionamos, el programa 3, y voy a regresar a los 10 segundos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, nada más zona de abdomen y lo voy a activar. Aquí está trabajando específicamente en zona de abdomen. ¿Para qué viene este programa aislado? Bueno, pues cuando haya cirugías específicas vas a poderlo utilizar. La verdad es que no es un programa que yo recomiendo utilizar tanto, porque por zona, recordemos que es un sistema circulatorio, no es que nada más me enfoque en una zona, hay que estimularlo completo para tener un buen resultado. Cuando sí, por ejemplo, si hay una mastectomía, pues puedo utilizar abdomen y brazos, ¿sí? Si hay una extirpación de ganglios inguinales, pues también voy a utilizar abdomen y la extremidad que no haya sido intervenida. Así es que este programa vas tú a seleccionar de acuerdo a la necesidad, pero en todos los demás casos
pues yo te recomiendo circulación de retorno programa 1, ya especifiqué, va desde suela venosa de distal a proximal, hacia la zona abdominal. Y drenaje linfático va de la zona del abdomen hacia las extremidades, es decir, de proximal a distal. Para finalizar, te recuerdo o te doy estas recomendaciones para que tú puedas aplicar correctamente este tratamiento. Recuerda siempre tu ficha clínica antes de cualquier tratamiento. Siempre cerciórate que la persona que va a recibir presoterapia no tenga problemas cardiovasculares como hipertensión o que padezca una enfermedad autoinmune. En ese caso, el médico tratante será quien puede autorizarlo. Cualquier insuficiencia orgánica también no puede recibir presoterapia. Es decir, como todos los demás aparatos en electroestética pueden ser aplicados en personas relativamente sanas. Te recomiendo también que no traigan ningún tipo de aretes, pulseras, nada que intervenga en las cámaras de compresión porque se puede lesionar el equipo, puede lesionar la piel del cliente. También muy importante, si trae alguna lesión, si trae alguna hinchazón, es decir, que traiga alguna zona no nada más edematizada, sino que haya un proceso infeccioso, que haya calor, que haya rubor. En ese caso no puedes aplicarla. En procesos infecciosos no podremos aplicar presoterapia. Es decir, si tu cliente llega que trae una gripe o algo así, no puedes aplicarlo hasta que ya se haya recuperado. También es importante que tomes la presión arterial o tensión arterial antes, como te lo mencioné, y posterior a el tratamiento. La elevación de la tensión arterial se normalizará en una media hora, 40 minutos, regresará a la normalidad, es decir, no causa ninguna afección. Es importante también, como ya te lo mencioné, que las cámaras no las aprietes demasiado, porque lo que vas a generar es un edema y también puedes generar hematomas, es decir, en lugar de canalizar los líquidos en los capilares venosos y linfáticos, va a haber una extravasación, es decir, vas a sacar más líquidos de esos canales cuando la presión es demasiada. La compresión es suave y es rítmica, de acuerdo a la circulación sanguínea, y recordemos que la circulación linfática es todavía más lenta que la sanguínea. Así es que, regla general, va dirigido tu tratamiento a mejorar circulación venosa. Vas a utilizar programas que vayan de la planta de los pies hacia el abdomen. Y si es drenaje linfático, si tu tratamiento va dirigido al sistema linfático, vas a elegir los programas que vayan del abdomen hacia las extremidades, es decir, de proximal a distal. Espero que esta información te sea útil. Te invito a que sigas investigando sobre este maravilloso aparato y todos los beneficios que le pueden dar a tu cliente, no solamente estéticos, sino también de salud. Puede mejorar la circulación sanguínea en cualquier persona. Personas que estén muy estresadas, puedes darles tratamiento de presoterapia y la musculatura va a relajarse por el nivel de oxigenación que recibe. Personas que tengan problemas de dolor de espalda también va a mejorarlos, pero no lo apliques cuando el dolor está presente. Para presoterapia, regla general, 0 hinchazón, 0 dolor, 0 alergias, 0 infección, para que puedas hacer la aplicación.